Gracias a la gente de Endeavor por invitarme y gracias a ustedes por estar acá. Estoy, la verdad, que muy contento y qué bueno que pudieron ver el video de mi bajada de Valparaíso. Una bajada de las más locas que puede haber. Y bueno, amigos, acompáñenme, así es como empiezo todos mis videos virales, a contarles un poquito mi historia de vida. Y voy a arrancar con la frase que siempre me decían cuando era chico. Y la gente me decía, ¿cuándo te vas a dejar de boludear con la bicicletita? Perdón a la gente de Endeavor por la palabra. Y esa pregunta me marcó. Porque la gente no lo decía con maldad, pero me molestaba. Porque para mí la bici era mi vida, era mi forma de expresarme, era mi pasión. Y así que hoy, esa pregunta que me hicieron es mi frase. Porque hoy sigo boludeando con la bicicletita, solo que ahora vivo de eso. Y vivo de los cambios que me animé a hacer durante tantos años. Voy a empezar contándoles cómo empezamos a andar en bici. A los 9 años, mi papá nos llevó a la montaña junto con mi hermano Juan Cruz a tirarnos. Y nos dijo, vamos a tirarnos por ahí. Y mi hermano se tiró y yo, sin pensarlo, me tiré detrás. Sin un plan. Había un impulso, ganas de tirarse. El casco me quedaba grande. Me acuerdo que me tenía que poner 2 gorritos para que no me bailara el casco en la cabeza. Así que así fue como empezamos. Desde el desconocimiento total, mi papá tratando de averiguar cómo podíamos andar en bici, quién nos podía enseñar, dónde andar, porque en ese momento nadie sabía nada. Y así empezamos. Nos pasábamos horas interminables en el barrio con mi hermano Juan Cruz, saltando, armando rampa en los lotes, hasta que venía el dueño del lote o la policía y nos sacaba. Y mi hermano era mi mentor. Él me hizo desarrollar una forma de imitarlo, porque Juan Cruz, mi hermano, construía todas las rampas. Él las construía, las probaba, y si él las hacía, iba yo detrás y saltaba. Y así, sin darnos cuenta, íbamos progresando. Y ahí aprendí que la pasión empieza sin saber qué es pasión. Porque era un juego para nosotros, era una diversión. Y así empecé, progresando, yendo a carreras, cada vez me iba mejor, cada vez competía más, hasta que a los 14 años llega el sponsor de mi vida. Llega Giant Cycles Argentina. Imagínense como que hoy venga el Inter de Miami y te diga, vas a jugar con Messi. A ese nivel era mi felicidad. Tenía una remera que decía Jero Páez ploteada, tenía un equipo. Era cumplir una meta de un sueño que era ser corredor mundial. Así que ahí empezó, poquito a poquito, todo en su vida. Ahí la foto de mi primer sponsor. Y logré tener buenísimos resultados. Salí campeón nacional de la categoría más alta, la categoría Elite, teniendo solo 16 años. Pero no me sentía en la cima. Empezó una caída interna. Mi hermano dejó de competir, mis amigos dejaron de andar en bici, las carreras en Argentina escaseaban y yo no sabía qué hacer, porque lo único que quería hacer era andar en bici. Y no había manera de buscarle la vuelta. Así que en ese momento aparece muy fuertemente el arte en mi vida. Mi mamá, artista, me fogoneaba toda esa parte creativa, toda esa parte de crear, me llevaba
talleres de pintura, talleres de dibujo en su taller. Y ahí desarrollé una habilidad y una otra pasión, que era la pintura. Me acuerdo que me intrigaba muchísimo los murales y los grafitis de la calle cuando iba al colegio. Y un día le dije a mi mamá, ¿me prestaba unos aerosoles para ir a pintar al zanjón? Así que me mandé, pinté. Obviamente, salió un desastre la primera vez, pero me encantó. Estaba fascinado. Incluso, en ese momento, mi mamá me dejó pintarle el auto. Una cosa impensada, me dejó pintarle el auto. Y ahí me creé un seudónimo, mi nombre artístico, Nimo. Por Jero, Nimo. Quería separar mis dos perfiles, quería separar el perfil del artista con el ciclista. Y rápidamente me creé un Instagram y empecé a subir mis fotos, mis videos, pintando, y me empezaron a llamar de todos lados. Bares, boliches, restaurantes, privados. Era impresionante lo rápido que me habían llamado por todos lados porque tenía una capacidad de imitar, como había aprendido con mi hermano, empecé a imitar a los grafiteros cómo pintaban y cómo dibujaban. Y me acuerdo una vez estaba pintando uno de los boliches más conocidos de Mendoza, pero yo no podía entrar porque era menor de edad. Entonces lo tenía que llamar al dueño para que me deje ver mi mural en acción a la noche. Así que así fue, después de la frustración de la bici, empezó el arte, y el arte se convirtió en mi manera de pedalear cuando no estaba andando en bici. Y empezó todo cuando empiezo a estudiar en la Universidad Nacional de Cuyo, empiezo a estudiar diseño gráfico. Siempre quise estudiar arte. Para mí yo era un artista y estudiar diseño gráfico era un desafío, pero por cosas externas y por el mundo moderno de hoy en día dije, bueno, voy a estudiar diseño gráfico. Si bien la pasé increíble en la facultad, la universidad está buenísima y la vida universitaria me gustaba, me sentía como vacío porque no había andado nada en bici. Así que luego de terminar primer año, voy a mi papá y le digo, pa, ¿me puedo ir al sur hasta el Perito Moreno con la camioneta? Una Toyota viejita del 95. Así que ahí agarré, como no estaba andando en bici, no estaba entrenando, no tenía un plan, nos fuimos para el sur con un amigo. Y en ese viaje a la vuelta, después de un mes, me llama un sponsor y me dice, Jero, ¿querés venir a correr la carrera más importante del año? Y te damos bici. Vamos, sí, total, ¿qué tenía que perder? Esa carrera fue mi primer carrera en la categoría más alta y la gané. Y no solo la gané, sino que le saqué 8 segundos al actual subcampeón panamericano, campeón chileno. 8 segundos en una bajada de descenso, imagínense que es como sacarle 2 cuadras a alguien, era una locura. Y en ese momento ahí entendí que eso era lo que yo era. Ese era yo. Tenía un talento, tenía una pasión y quería dedicarme a eso. Pero venía la parte más difícil. Le tenía que decir a mi mamá que quería dejar la facultad para dedicarme a la bici. ¿Quién en Argentina se dedica a la bici? Entonces, eso era lo más difícil. Así que lloré muchísimo porque no sabía qué hacer. Pero no fue un llanto de tristeza, fue como un llanto de felicidad, de estar encontrando quién soy, quién quiero ser. Me senté con mi mamá y le dije, mamá, quiero dejar la facultad, me quiero dedicar a andar en bici. Y me miró y me dijo, si eso es lo que sos, dale para adelante. Y ahí entendí lo que es el valor del apoyo.
del amor. Y eso se lo voy a agradecer toda la vida a mi mamá y a mi papá por haberme apoyado. Y, y bueno, así fue, así me lancé. Y ahora quedaba otra parte difícil, que era cómo empiezo, por dónde arranco, a dónde voy, quién vive de la bici en Argentina. Y así empecé a correr por todos lados. Ese año logré salir subcampeón panamericano de elite, algo que ningún argentino había hecho. Empecé a correr por todos lados. Y cuando todo iba en su vida, viajo a Europa a correr el mundial y me lesiono. 6 meses sin caminar. Y después de 6 meses sin caminar, empecé a pensar un montón de cosas y vieron que la gente es divina. Y me decían, pendejo, acordate que la vida del deportista es corta y vas a tener que ver qué vas a hacer cuando se te acabe lo de la bicicletita. Y tenés que vivir de algo. Y yo no sabía si era un trabajo lo que hacía, pero era mi vida, era lo que hacía. Así que luego de la lesión, comienza una etapa donde dije, me voy a dedicar solo a la bici y voy a dejar el arte en segundo plano. Porque tenía esa frase en la cabeza, que seguro la conocen, que es, el que mucho abarca, poco aprieta. Luego de esa decisión de dejar el arte y dedicarme a la bici, vinieron los peores años en mi vida deportiva. No me invitaban a las carreras, me caía, no podía comprarme los pasajes a correr afuera, no me salía una. Me invitan a correr a Valparaíso Cerro Abajo, que es la carrera más importante para mí en el año, y me caigo. Voy a correr a Colombia, se me rompe la rueda. Campeonato argentino, me caigo. Ok, dije, me preparo un año más, un año entero. Volví a correr a Valparaíso, se me sale la cadena. Volví a correr a Colombia, me caí. Volví a correr el campeonato argentino, me caí. Dije, me voy a preparar un año más. Ahora tiene que salir. Otro año de vuelta. Y 2 semanas antes de correr Valparaíso Cerro Abajo, la carrera más importante, gracias, recibo la noticia de que no me invitaron. No me habían invitado por tener mis bajos resultados y bajo rendimiento. Ese sí fue el punto que toqué fondo. Que no lo podía creer. Fue la peor frustración que yo he vivido en mi vida, que no me hayan invitado a esa carrera, después de haber estado preparándome 2 años. Pero ahí también aprendí a mirarme hacia adentro. Busqué ayuda, empecé a buscar psicólogos, mis amigos, necesitaba un cambio, volví a pintar. Y dije, me voy a preparar y el año que viene la voy a romper. Voy a volver y la voy a romper. Me preparé otro año, 3 años ya, y cuando volví a Valparaíso, que recibí la invitación, crucé la meta y salí en 5.º puesto. Pero ahí yo estaba corriendo para mí, corrí para mí, no corrí para nadie, no tenía presión, estaba tranquilo conmigo mismo. Así que cuando crucé la meta fue una sensación indescriptible que ojalá y se las deseo a todos ustedes que alguna vez la puedan vivir, porque es como cuando sacás la última materia de la facultad o del colegio, que te sacás una mochila de encima, lo mismo. Y ahí empezó a mi vida a cambiar y a tomármelo como un equilibrio. Y el día que dejé de pelear con la montaña, empecé poquito a poquito a escalar. Y este año, hoy puedo decir que cumplí un montón de sueños que tenía. Hoy vivo de la bici
cumplí un montón de sueños como crear mi propia academia de bici para enseñarle a mis alumnos todo lo que nadie me enseñó a mí. Y estoy terminando de desarrollar, en este momento vamos a inaugurar dentro de poco uno de los mejores bike parks de la Argentina, acá en Mendoza, también para darle a la gente todo lo que yo no tuve desde chico. Y me di cuenta que a mí no me gusta ser, este año fue un nuevo comienzo, no me gusta ser el más rápido. Me gusta hacer, me gusta motivar, me gusta crear, pero me faltaba algo, que es el arte. El arte en mi vida era muy importante porque era un equilibrio. Y este año, luego de que me hayan invitado a la carrera más extrema del mundo, el Red Bull Hardline en Inglaterra, salí top 10 en todas las carreras del año, pude viajar a Europa con mis alumnos, a llevarlos a tener una experiencia, pude llevar a los padres también a Europa a tener una experiencia, y después me invitaron a Nepal. Me bajé antes de ayer del avión de Nepal, después de 55 horas de viaje, preparando ahí para venir acá. Nepal me invitó como mi máximo ídolo de la bicicleta hoy en día. Es como el Messi de los videos de bici. Y me invitó a vivir una experiencia de 20 días recorriendo Nepal y haciendo un documental. Y ese viaje para mí fue súper positivo e introspectivo porque necesitaba conectar a Nimo, el artista, con Jero, el ciclista, que eran una sola persona, que eran una unidad. Y así que hoy no vengo a contarles cómo llegué hasta acá ni lo que hice, sino que vengo a contarles que recién estoy saliendo, estoy comenzando. Y cada uno de ustedes tiene su bicicleta, tiene sus cambios, sus subidas, sus bajadas. Y no se trata de ser el más rápido, sino que se trata de animarse a cambiar. Muchas gracias.